Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigos conocidos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto. No tan distinto esta vez, porque voy a continuar con el tema del descubrimiento de América, de Cristóbal Colón y de Vespucio, a lo cual ya le he dedicado 3 capítulos. Pero es que, les voy a explicar por qué yo me interesé tanto en este tema. Todo se lo debo a este libro titulado Cabeza de Vaca, de Antonio Pérez Henares. Este libro no hace referencia específica ni a Colón ni a Vespucio, pero aparece un personaje allí que se llama Hernando Colón, que resultó ser hijo de Cristóbal Colón. Yo no sabía que Cristóbal Colón había tenido hijos, no conocía nada de su vida familiar, de su vida personal, de su personalidad, ni siquiera de su apariencia física. Y me llamó mucho la atención y gracias a esa mención de ese hijo suyo empecé a investigar un poquito más sobre Colón y ahí llegué a Vespucio. Les voy a explicar, hoy sí vamos a descubrir a los descubridores y vamos a hablar un poco más de ellos, vamos a ver qué me acuerdo. Pero antes les quiero hacer una referencia al señor Cabeza de Vaca, porque es una historia muy interesante. Es un libraco de 500 y tantas páginas, duro de leer, porque el profesor, escritor Pérez Henares habla con un castellano perfecto, pero casi antiguo, muy clásico, y además le da mucha importancia a la genealogía. Así que describe la genealogía de todos los personajes con un nivel de detalle tal que uno llega a entrarle a la aventura de Cabeza de Vaca prácticamente a mitad de las 500 y tantas páginas del libro. Pero vale la pena. Les cuento acerca del señor Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Este señor y otros exploradores, conquistadores que llegaron allá a la Florida, fueron abandonados por las naves que continuaron hacia el norte por razones muy bien explicadas en el libro. Pero estos señores, después de esperar un tiempo, deciden comenzar a caminar a ver si alcanzan a las naves en una segunda playa. Así, en ese caminar, terminan recorriendo casi todo el centro de los Estados Unidos. Pasan de mano en mano, de tribu en tribu, y el recorrido dura 9 años. Ellos comienzan por los indios seminolas, después los cherokee, siguen con los apaches y por último, cuando ya vienen de regreso, caen en manos de los aztecas. En ese viaje, en ese extravío de 9 años, andaban desnudos por aquella selva con los animales, una vida sumamente difícil. Primero fueron hechos esclavos. Se salvaron porque gracias a sus pequeños conocimientos de medicina, básicamente de primeros auxilios, un poco más avanzados que lo de los indígenas, donde estaban, ellos fueron aceptados como curanderos, pasaron de esclavos a curanderos y casi se convirtieron en unos chamanes que todas aquellas tribus se los peleaban por tenerlos entre ellos. El hecho es que la historia de Cabeza de Vaca es interesantísima, es un personaje fascinante. Era un cabeza dura, además de cabeza de vaca. Imagínense ustedes que él, después de este viaje de 9 años, él regresa a España y 3 años después vuelve a América, pero entonces regresa al sur, a la Argentina. Allí recorre también por la selva, descubre las cataratas del Iguazú. También tiene enfrentamientos con los indios, deben haber sido los araucanos, porque era en una búsqueda del Perú. Total que este señor, era un aventurero total. Finalmente regresa a España esposado, como regresó Colón, creo que el tercer viaje, y encadenado, más bien, encadenado y preso. Esa última parte no está en este libro de Pérez Henares, pero si Pérez Henares quisiera, tiene mucho material ahí para hacer otro libro de esto. Ojalá yo lo leería. Bueno, dicho esto, ahora sí voy a hablarles acerca de Cristóbal Colón y Vespucio y a tratar de recordar algunas de las cosas que leí cuando me interesé en ellos.
Voy a tratar de comparar un poco su vida, hacer un paralelismo entre ellos dos, porque definitivamente una cosa que sí se sabe es que ellos fueron contemporáneos, eran coetáneos. Colón nació en 1451, Vespucio 3 años después, en 1454. Colón murió a los 55, Vespucio a los 58. Colón de artritis, una artritis que prácticamente lo mató por la salud tan precaria que tenía Colón después de las penurias que pasó en todo su viaje. Y en el caso de Vespucio, él murió de malaria, así fue. Hay coincidencias en la vida de ellos. Bueno, una coincidencia importante es que siendo ambos italianos, Colón de Génova y Vespucio de Florencia, vinieron a este continente patrocinados y financiados por los españoles y también por los portugueses, porque el segundo viaje de Vespucio fue financiado por los portugueses. Eso era una cosa que tenía que pasar, porque Italia, que era su país, no era un imperio en aquel entonces. Italia era un grupo de estados que estaban en lucha unos con otros, no estaban en plan de descubrimiento. Los únicos verdaderos imperios eran España y Portugal, que estaban en una expansión territorial y económica importante, ¿no? Bueno, esa es otra coincidencia entre ellos. Bueno, hay otra coincidencia, pero ya no es entre ellos, sino de la historia de ellos, que es que de ninguno de los dos se sabe exactamente cómo eran. Esos retratos que les estoy presentando en este momento no gozan de ninguna fidelidad, no hay ninguna certeza de que ellos sí hayan sido así. De hecho, no hay muchas descripciones de cómo eran ellos en su físico. Apenas de Colón hay unas notas de su hijo Hernando, que les mencioné, donde describe a su padre como alto y corpulento. Del resto no se sabe nada. Y estas imágenes no merecen ninguna credibilidad. En cuanto a su personalidad, fue poco lo que conseguí. Y tuve que buscarlo expresamente. Y encontré esto en la inteligencia artificial. Colón, arrogante, cruel, seductor, tenaz, engreído, mandón y muy religioso. Yo puedo agregar también que fue mal administrador, pésimo administrador, por otras cosas que leí en alguna otra parte. Vespucio, analítico, inteligente, culto, refinado, ambicioso. Diferencias. Colón vino 4 veces, en 4 viajes, siempre como jefe de la expedición. Vespucio vino, que se sepa, 2, y no como jefe de expedición. Digo que se sepa 2 por lo siguiente. Así como Colón vino a descubrir, Vespucio vino a describir. Y esas descripciones de su viaje, él las escribía en cartas que envió a una editorial en España. Y ese editorial publicó esas cartas y se vendieron muy bien. Hay razones para pensar que las supuestas cartas que aparecieron después, como de otros viajes, no eran realmente de viajes que tuvieron lugar, sino fueron fantasías o fueron escritas por el mismo Vespucio o por la editorial para comercializarlas por razones económicas. ¿Qué otras cosas como coincidencia vale la pena mencionar? Bueno, de la muerte de ambos se desconoce, como le dije, las causas, pero no se sabe dónde están sus restos. Sobre Colón no hay seguridad de que estén enterrados en donde se piensa que están en España o donde también se piensa que están en República Dominicana. De Vespucio se sabe que está enterrado en España, pero no se sabe exactamente dónde. Se piensa que está enterrado junto a su esposa. Vespucio estuvo casado con una señora española llamada María Cerezo. De ella no tuvo hijos, pero se dice que Vespucio tuvo una hija ilegítima con otra persona. Respecto a Colón, se casó con una portuguesa de nombre Felipa Moniz. Con Felipa Moniz, Colón tuvo un hijo legítimo llamado Diego Colón. Diego Colón llegó a ser gobernador y virrey de las Indias. Luego, Colón, después de la muerte de Felipa Moniz, él tuvo con otra mujer un hijo ilegítimo. Y ese hijo es precisamente Hernando Colón,
a quien les describí al referirme al personaje de este libro. Hernando Colón fue un personaje que también fue muy conocido. Él fue un humanista muy reconocido por sus méritos personales y por supuesto por el apellido Colón. Y Colón tuvo un tercer hijo, pero adoptivo, o sea que tuvo uno legítimo y legítimo, uno adoptivo. El adoptado fue un indiecito de la etnia de la tribu de los taínos. Un paréntesis para hablarle de los taínos porque me interesa mucho el tema. Los indios taínos provenían de aquí, de Venezuela. Eran de la etnia de los arahuacos. Los arahuacos, no se sabe si bajando una vez que llegaron aquí al continente o de regreso cuando ya venían creando sus asentamientos, se establecieron en las orillas, en las veredas del río Orinoco, específicamente en donde hoy está la ciudad que se llama Barrancas del Orinoco. Ahí desarrollaron un arte, sobre todo en la alfarería, muy adelantado. Pero ellos eran enemigos de los caribes, que eran de otra familia lingüística. Y los caribes eran muy agresivos, se dice que también eran caníbales. Total que tenían asediados a los pobres taínos. Y los taínos tuvieron que huir por el río Orinoco, salieron por el delta, y así fue como llegaron a las grandes y pequeñas Antillas. Allá en las Antillas desarrollaron una talla de la piedra, pero maravillosa. Fíjense esa piedra que les estoy mostrando allí. Esa piedra, de una piedra dura, negra, que no sé cuál será la piedra, es una hacha. Acuérdense que los indígenas utilizaban las hachas para defensa, para matar los animales, para trabajar, etc. Y era como una especie de hacha, una especie de gota, pero más rústica que esa que les mostré, atada con un palo. Pero estas hachas, como esa que está allí montada, es una hacha ceremonial. Bueno, el hecho es que el arte taíno es un arte muy interesante. A quien le gusta el arte precolombino le recomiendo registrar sobre los taínos. Bueno, me fui totalmente de donde estaba hablando, para variar, de Colón y Vespucio. Le decía que Vespucio tuvo una hija, supuestamente, que Colón tuvo 3 hijos, y bueno, yo creo que ya no me queda tiempo para más. Señores, muchísimas gracias por su atención y pronto volveremos a hablar de algo distinto. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes, y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.